Oh, no los había visto ahí. Bueno, directo a lo que vinimos. Nos reunimos aquí para hablar del surgimiento de algo súper tristísimo que dio paso a una oleada de anarquismo en la vida. Sí, hablamos del punk. Más específicamente el punk británico. En este video les enseñaremos cómo surgió y los acontecimientos que llevaron a miles de jóvenes y estudiantes al borde de la desesperación para crear un nuevo estilo de vida, uno desastroso, sin futuro, tal como ellos veían la vida. Hablamos del punk británico. A darle. En el que la anarquía y el desastre causado por las élites políticas dejó marca irreparable en sus jóvenes. Pero para empezar a hablar de esto, empecemos con el inicio. El punk se desarrolló entre 1974 y el 76 en Estados Unidos y el Reino Unido, donde grupos como los Ramones, Sex Pistols, The Clash y Bundle fueron reconocidos como vanguardistas de este nuevo movimiento musical y cultural. La música punk o rock punk nace como género derivativo del rock al principio de los 70 en su forma más agresiva y contestativa. Canciones cortas con un tiempo acelerado y un sonido distorsionado implicaba para los jóvenes de la época la expresión máxima de la rebeldía, no solo por su lírica llena de crítica social, sino por la cultura que representaba. Pero hay que entender que el género punk no se representaba solo como algo musical, sino como todo un estilo de vida. Uno donde la contractura, la transgresión y el enfoque antiestético de provocación visual, crestas y aspecto desalineado confrontaba a los estereotipos burgueses definidos por la sociedad del momento, reflejados con una cara hostil de la escena musical norteamericana y británica que para la década de los 70 ya dominaba las grandes bandas representativas del rock de corte más hippie o psicodélico. Pero uno se preguntará, ¿por qué con pensamientos tan radicales? Pues esto es porque muchos socialistas de la época se sentían atraídos hacia él, ya que compartían un sentimiento similar. Y el discurso se podía confundir como si fuera uno del mismo bando, ya que los dos critican de manera fuertísima el status quo de la sociedad, la cual por el ambiente político se estaba cayendo a pedazos por la paranoia de la Guerra Fría. Pero ahora hablemos de historia. ¿Qué generó que este movimiento se hiciera tan popular entre los jóvenes? Pues este movimiento se populariza en Inglaterra y en Estados Unidos a mediados de los 70, en un momento en el que la incertidumbre y la desesperanza llegó a la vida de los jóvenes. Momentos de recesión económica, deserción escolar y falta de empleos fue una de las cosas que hizo que este estilo de vida proliferara en ese ambiente. En el caso de nuestros camaradas de Reino Unido, el descontento se dio gracias, además de la crisis económica, de que los jóvenes empezaron a cuestionarse del por qué los grandes oligarcas de su país, ya sea la reina o los ministros, que si el por qué les deberían de pagar, por qué deberían de mantener un sistema monárquico que se había caído hace años en su propio país. Además de que ni la reina ni los ministros lograban representar la incertidumbre y las angustias de este tipo de la población. Una de las cosas que hizo que la gente se enojara fue como el hecho de que tenían que seguir manteniendo a la reina y a toda su familia, que los ministros de ese entonces eran una bola de ricos avaros que utilizaban el desvergonzado antiguo patrimonio nacional que era la familia real como meras celebridades para manipular al pueblo, como era el caso de la reina Isabel y la princesa Diana. Su asquerosa familia era un retroceso a esos estados monárquicos y fascistas que vivieron hace años atrás. O sea, ya sabes, antes de la Segunda Guerra Mundial.
Así que el hecho de tener que mantener a gente que fuiste forzada a elegir por un estado en el que solo es una dictadura disfrazada de electoralismo, donde la realidad es que no elegimos a la persona que queremos que nos gobierne, el pueblo no elegía a sus representantes. El descontento llegó a su punto más alto en el gobierno de Margaret Thatcher, la primera mujer ministra en Reino Unido, que tenía toda la pinta de autoritarismo y represión policíaca de hace años. Y eso que su mandato duró desde el 79 al 90. Con ese tal panorama político, era obvio que se iba a vivir una época de anarquismo, una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y sus organismos institucionales representativos y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier otra autoridad. Pero bueno, después de esa clase de historia, pasemos a hablar ahora del arte. El arte punk se deriva del desastre y la incoherencia de su estilo de vestir, ya que para ellos el punk no es una moda, sino un estilo de vida. Esto se deriva de sus ganas de desafío y su desprecio hacia las normas y a las conductas sociales establecidas. De hecho, por eso se llama punk. Los noticieros de aquel entonces criticaban este género musical tachándolos de raros, drogadictos y de estúpidos niños sin nada que hacer, nada más que vandalizar cosas. Ya sabes, como todos unos punks. Las personas que vivían con este estilo de vida fácilmente se apropiaron de la palabra punk que les pusieron los noticieros para tirarles, para representarse a sí mismos. Los punks buscaban en la música algo que representara lo que sentían, aunque no tuviera sentido. Querían representar los sentimientos presentes y no lo que se podría entender de esa música en algún futuro. Ellos querían algo sucio, mal hecho, algo que representara cómo realmente la estaban pasando. Sí, exactamente, nada de futuros alentadores donde la guerra se acababa y todos iban felices a su casa, sino uno que para la mayoría de jóvenes en ese entonces pensaba que no había futuro. Ahora pasemos con uno de los mayores representantes de este género allá en Reino Unido. Uno de los más grandes fue Sex Pistols, influenciados por los Ramones de Estados Unidos. Otro llamado The Dame, otro The Clash y otro el Crisis. Estos hacían música antiguerra que para ese momento era totalmente coherente. Estas personas fueron las que inspiraron a un montón de jóvenes de la época a manifestarse, a decirle a sus gobiernos que en realidad no querían las cosas que estaban haciendo. Las decisiones que se estaban tomando no eran correctas para ellos. Estas personas, estos cantantes, fueron la voz de toda una generación allá en la lejana época de los 70s. Y pues esta es la sección de mis bandas favoritas del género punk. Estaba pensando y me topé con Green Day. Green Day porque soy un básico y me puse a ver un top de 10 bandas punk para poder poner uno en esta sección. Y me topé con que el primero que dijeron fue Green Day, así que pues aquí está. La puse porque ese álbum me encanta. Y después puse el de los Dead Kennedys, porque atacaron con su música al gobierno, al Ku Klux Klan, a la policía, a la CIA, a la iglesia y a las multinacionales. Y como pues ese tema me gusta un poco, pues creo que congeniamos muy bien. Este es el final de la presentación, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y recuerden, el punk no está muerto.